Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta que desangró Europa. En los oscuros pasillos del castillo de Cháchtise, los ecos del pasado todavía resuenan entre las piedras frías. Dicen que si uno escucha con atención, puede oír los gritos de las jóvenes que fueron encerradas allí, para nunca volver a ver la luz del sol. Su nombre era Elizabeth Bathory. Para algunos fue una víctima de una conspiración política. Para otros, fue el monstruo más despiadado que Europa haya conocido jamás. Esta es su historia. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Nehirbator, en el seno de una de las familias más poderosas del Reino de Hungría. Su linaje estaba entrelazado con el poder. Era sobrina del rey Esteban Báthory de Polonia y su familia controlaba vastas tierras y ejércitos. Pero el poder tenía un precio. Desde temprana edad, Elizabeth estuvo rodeada de violencia y superstición. Era común que los nobles castigaran brutalmente a los siervos por las faltas más mínimas. Elizabeth no solo presenció estos castigos, sino que los disfrutaba. Algunos testimonios afirman que a los 5 años presenció la ejecución de un ladrón. Primero le arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo y luego fue decapitado. Lejos de asustarla, la escena pareció fascinarla. Su educación fue amplia, hablaba húngaro, latín y alemán y dominaba las ciencias naturales. Pero también fue instruida en ocultismo, alquimia y rituales arcanos por miembros de su propia familia. Uno de sus tíos era satanista, una tía practicaba brujería, una sirvienta la introdujo en la magia negra. Elizabeth creció entre sombras. A los 15 años, Elizabeth fue obligada a casarse con Ferenc Nadasdy, un poderoso noble conocido como el héroe negro de Hungría por sus brutales batallas contra los turcos. El matrimonio no fue por amor, sino por conveniencia política. Ferenc era un guerrero brutal. Cuando no estaba luchando, se entretenía torturando a prisioneros. Y aunque la historia los recuerda como una pareja, lo cierto es que Ferenc pasaba la mayor parte del tiempo fuera del castillo, dejando a Elizabeth al mando de los dominios. Y fue entonces cuando ella comenzó a mostrar su verdadero rostro. Ferenc no solo toleraba sus inclinaciones violentas, sino que las alentaba. Se dice que le enseñó técnicas de tortura aprendidas en el campo de batalla. Le regaló un guante con garras para rasgar la piel de las sirvientas. Juntos se convirtieron en la encarnación de la nobleza más cruel. Pero cuando Ferenc murió en 1604, Elizabeth se quedó sola, con su castillo, su riqueza y sus impulsos más oscuros desatados. Con su esposo muerto y el control absoluto del castillo de Cháchtise, Elizabeth comenzó una serie de atrocidades que más tarde alimentarían su leyenda. Al principio, las víctimas eran jóvenes campesinas que venían al castillo buscando trabajo como sirvientas. Muchas jamás regresaban a sus hogares. Los métodos de tortura eran indescriptibles. Les arrancaba las uñas una por una. Les cosía la boca para que no gritaran. Las dejaba desnudas en la nieve y las rociaba con agua hasta que morían congeladas. Les clavaba agujas bajo las uñas, les cortaba los dedos, las mordía hasta arrancarles trozos de carne. Y luego vino el detalle más aterrador de todos. Se dice que tras golpear brutalmente a una sirvienta, la sangre salpicó sobre la piel de Elizabeth. Más tarde, se miró al espejo y creyó que su piel lucía más joven y tersa. Fue entonces cuando nació la leyenda. Elizabeth Bathory, la mujer que se bañaba en sangre de vírgenes para conservar su juventud. Aunque no hay pruebas directas de que se bañara literalmente en sangre, múltiples testigos afirmaron haberla visto cubierta de ella e incluso recolectándola en cubetas. Elizabeth no actuaba sola. A su alrededor formó un séquito de sirvientes y hechiceros que la ayudaban a cometer sus crímenes. Entre ellos, Dorotea Sentes, una anciana bruja que preparaba ungüentos con grasa humana. Ilona Jo, su asistente personal, leal hasta el final. Janos Ukhvari, un mayordomo silencioso que transportaba los cuerpos. Katalin, una joven que había sido criada en el castillo y se convirtió en verdugo. Estos cómplices no solo encubrían los crímenes, los ejecutaban. Juntas crearon un sistema donde las chicas eran secuestradas, encerradas en mazmorras, desangradas, mutiladas y finalmente enterradas en los jardines o escondidas en túneles subterráneos. Con el tiempo, Elizabeth se volvió más ambiciosa. Ya no quería campesinas.
comenzó a atraer a jóvenes de la nobleza, prometiéndoles educación y oportunidades. Cuando éstas desaparecieron, la nobleza empezó a sospechar. En 1610, el rey Matías II, presionado por las familias nobles, encargó al conde Georgi Thurzo investigar los rumores. Thurzo era un hombre pragmático y también primo político de Elizabeth. Entró al castillo por sorpresa una noche de diciembre de 1610. Lo que encontró fue indescriptible. Una joven moribunda sangrando en el piso de una celda, otra colgada de las muñecas, con cortes por todo el cuerpo, restos humanos enterrados en el jardín, un libro con una lista de más de 600 nombres escritos de puño y letra de Elizabeth, 600 víctimas. Se cree que ese fue el número final, aunque algunos estiman que la cifra podría ser incluso mayor, un genocidio cometido en nombre de la juventud eterna. Los cómplices de Elizabeth fueron arrestados, torturados y ejecutados. Algunos fueron quemados vivos, otros decapitados. Pero Elizabeth nunca fue llevada a juicio formal. ¿Por qué? Por su estatus noble. Para evitar un escándalo, la monarquía decidió encerrarla viva, a drillos. Solo dejaban una pequeña abertura para pasarle comida. Durante 4 años, Elizabeth vivió en completa oscuridad, sola, sin contacto humano, escuchando solo sus pensamientos y los gritos que aún resonaban en las paredes. Murió el 21 de agosto de 1614, a los 54 años. Su cuerpo fue enterrado en una ubicación secreta, su tumba perdida para siempre. Hasta el día de hoy, la historia de Elizabeth Bathory genera debate. Algunos creen que fue víctima de una conspiración, que el rey Matías quería quedarse con sus tierras y usó los rumores como excusa para destruirla. Otros dicen que la evidencia es irrefutable, que su sadismo no fue inventado, que los huesos de cientos de jóvenes hallados en su castillo cuentan una verdad imposible de negar. Sea cual sea la verdad, Elizabeth Bathory pasó a la historia como uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. Su leyenda inspiró a Bram Stoker para crear a Drácula. Su castillo sigue siendo visitado por turistas, buscadores de fantasmas y por quienes quieren mirar al horror directamente a los ojos. Porque Elizabeth Bathory no fue una criatura sobrenatural, fue humana. Y tal vez eso es lo más aterrador de todo. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible. ¿Qué opinas tú?